Un gusto, gracias por este espacio. Un saludo para ustedes y la audiencia. Bien, Mariano, queríamos hablar con vos para que nos cuentes Ujú. esta convocatoria que está haciendo el gobierno para reforzar el programa de acogimiento familiar. Perfecto. Bueno, en principio gracias por este espacio porque siempre a nosotros nos parece fundamental poder llevar a la comunidad un poco las cuestiones vinculadas a los cuidados, a la vulneración de derechos y a la protección de los derechos de los pibes y las pibas, ¿no? Y en este caso es central como política del Estado el programa de acogimiento familiar. Cabe destacar que este programa viene a resguardar las situaciones que atraviesan los pibes de vulneración concretamente y que tienden a que transiten, digamos, esta coyuntura que les toca atravesar en un marco familiar, ¿no? Yo en estos últimos encuentros, en los últimos momentos que estoy generando notas, trato de armar como una especie de cuentito que Ajá, tiene su complejidad, un poco sí, para poder entender de qué va el asunto, ¿no? sí, sí, Eh, en principio, este programa de acogimiento familiar aparece en una instancia donde se agotan previamente intervenciones, ¿no? Muchas veces llegan al organismo de protección intervenciones de otros organismos, ¿no? La escuela, salud, a veces el club, en el que anotician de que existe una situación de una familia en la que se ve involucrado un niño, una niña o un adolescente, ¿no? sí, Entonces, frente a esa primer demanda, de alguna manera, lo que hace el organismo es pretende un poco involucrarse en la esfera familiar para conocer de qué se trata eso. correcto. Eh, Cuando, en cuando, ocasiones, cuando sí, vos decís que se da intervención o se avisa de una situación, sí. ¿qué situaciones son las que llaman la atención? Y fundamentalmente violencia intrafamiliar grave, ¿no? Ajá, Abandonos, a sí, veces escenas donde los adultos están atravesados por un consumo severo, riesgos inminentes, no sé, hay situaciones en las cuales por distintos motivos que después uno lo puede problematizar, pero finalmente el punto es que ponen en riesgo la vida de los pibes, a veces, qué sé yo, niños pequeños que tienen 2 o 3 años y quedan solos en sus casas, ¿no? ujú, Expuestos a, qué sé yo, el riesgo de un calorama, sí, digo, accidente como una doméstico. serie o una serie de eventos que más allá de las razones por las cuales los adultos lo definan, por omisión o no, ponen en riesgo la vida de los pibes. Ujú, Entonces, de alguna manera, estas son problemáticas iniciales, digamos, o ciertas negligencias que los pibes van también trasladando al ámbito de lo escolar o a esos espacios por donde transitan en lo sí, cotidiano, ¿no? Entonces, los adultos que reciben se alertan, nos avisan o ponen en conocimiento y en conjunto un poco vamos a tratar de abordar la escena familiar, ¿no? correcto. Para que algo de esto intente como revertirse, si se quiere, o construir los apoyos necesarios para que no suceda, ¿no? En ocasiones, bueno, este escenario se profundiza, ¿no? A pesar de esas primeras intervenciones se profundiza y frente a esa profundización, digamos, se agravan los indicadores y el riesgo cada vez es mayor. Entonces allí el organismo determina, con esas justificaciones pertinentes, tomar una medida de protección excepcional. Ajá, Esa excepcionalidad implica retirar de los cuidados parentales a ese niño, niña o adolescente, ¿no? protegerlo. Exactamente, esa es una medida de protección. Bien, Esa medida de protección, que si bien el organismo tiene competencia para poderlo hacerlo administrativamente, genera un control de legalidad enviando esa medida al Poder Judicial, ajá, diciéndole, hice este movimiento, tomé esta medida por estos motivos y estas razones. Es decir, que ese movimiento que realiza el organismo de protección con sus profesionales, evaluando y valorando el riesgo, tiene que informar sí o sí al Poder Judicial. correcto. Entonces, cada medida de protección, en el caso de excepcionalidad, está informada al Poder Judicial. Ujú, Entonces, ahí es donde se produce esta escena de la judicialización, ¿no? sí, Que de hecho a veces tiene como un mal tinte, pero en otras ocasiones tiene que ver con judicializar porque lo que está en juego son los derechos de los pibes, sin ¿no? duda, sin No, duda. no solo de los adultos. Frente a esa situación, el paso siguiente es justamente buscar a las familias ampliadas, les llamamos nosotros, a los abuelos, si hubiera, tíos, primos o hermanos mayores de edad, que pudieran cuidar hasta tanto se resuelva la situación, ¿no? Ujú, En ocasiones en nuestra provincia eso nos queda como poco margen, porque muchas veces son familias que no cuentan con redes inmediatas o familia ampliada en las ciudades. Allí, frente a esa, digamos, limitante, apelamos a las familias de la comunidad
para que puedan cuidar temporalmente, esto es lo que marca la ley, temporalmente a un niño, una niña o un adolescente, hasta tanto se revierte esa situación por la cual fue retirado de la escena familiar, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, digo, esa es la preponderancia que tiene el programa de acogimiento familiar. Viene a sumarse a una instancia de protección para poder acompañar a un niño, una niña o un adolescente a que, bueno, se transite de la mejor manera, eso que, por supuesto, no resulta, digamos, natural para un pibe, ¿no? Que se Claro, sucede esa situación, esa escena donde los retiramos de los cuidados parentales. Por lo exacto. tanto, bueno, tiene un lugar significativo para la política pública, pero también para la protección de los derechos, esa familia, y que acá, esto también aprovecho a decirlo, que cuando me refiero a familia, no estamos hablando solamente de pensar un matrimonio de mamá a papá, ¿no? Sino, por el Ajá, contrario, estamos pensando en aquel otro que se constituye en familia por ser referente afectivo y por construir afectividad, ¿no? Puede ser sí, una persona sola que esté ajá, disponible para acompañar estos procesos, claramente sí. Hay claro, algunos requisitos, pero sí, digo esto para revertir esta noción de familia, ¿no? ajá. Y ustedes lo que están solicitando es que más familias o más personas se inscriban para recibir a estos chicos. Exactamente, lo que pretendemos es poder ampliar ese listado de manera que cuando acontezca estas situaciones en las que relataba con cierta sencillez, a pesar de su complejidad, Ujú, bueno, poder contar con ese recurso y convocar a esas familias, ¿no? Porque hay un proceso de evaluación, digamos, que transita. Es decir, la persona interesada tiene que tener más de 25 años, no tener antecedentes penales, no formar parte del listado de deudores alimentarios, contar con disponibilidad, digamos, hay un proceso ahí de evaluación y de aproximación a poder específicamente definir si se incorpora o no al sistema de acogimiento, ¿no? correcto. Entonces, la realidad es que es un escenario complejo en este momento, Ujú, por lo tanto, lo que pretendemos es justamente sumar a la comunidad a que nos dé margen frente a esta eventualidad, poder responderles, digamos, a los pibes de una manera más acorde y evitar justamente institucionalizar la vida de los pibes, ¿no? Porque en caso de que no acontezcan familias, no haya familia y demás, si bien la ley lo marca, nosotros sí, tenemos a cargo una residencia de cuidados no parentales, que es un espacio de cuidado, por supuesto, pero tratamos de que ese sea efectivamente, como lo marca la ley también, el último ratio, ¿no? Digamos, la última opción. Buscamos familias, apelamos a la comunidad y tratamos de abrir ahí alternativas para evitar que no esté en una institución, sino más bien en una escena que sea un poco más próxima a lo familiar, ¿no? sin duda. Ahora, Mariano, vos decías, estamos en un momento complejo. ¿Y en esto qué Ujú. te refería? ¿Que hay muchos chicos y poca familia? ¿O cuál es el contexto actual hoy? El contexto actual hoy es un poco el que nos atraviesa respecto al pronunciamiento de la violencia, ¿no? En general, a la violencia en lo social y a veces a las pocas formas de tramitar eso que acontece a los adultos dentro del ámbito de lo familiar, ¿no? Sí, En el que muchas veces se ven involucrados los pibes, ¿no? claro, Ya sea con soluciones donde no, el adulto no hemos podido, digamos, realizar por algún lado y bueno, quedan involucrados en las formas de manejarnos con los pibes, en lo que le transmitimos en el marco de la crianza, las discusiones, el pronunciamiento de los golpes, digo, empiezan a aparecer algunas otras escenas que bueno, que son producto también de cómo en el contexto de lo social de alguna forma no se puede tramitar, ¿no? claro. Porque, qué sé yo, los espacios laborales son más reducidos, digo, se van produciendo desocupaciones, los efectos del incremento de un montón de otros aspectos que me parecen que también hoy son los que habilitan de algún modo, incluso hasta los discursos de odio. Digo, hoy Sí, cuando sí, sí. hablamos siempre de discursos de odio, aparecen Mm. habilitada la posibilidad de que uno se trate de cualquier manera en lo público y por lo tanto a veces en lo privado decís, bueno, si en lo público hacemos esto, yo podría vincularme con vos de esta manera. Claro, Bueno, ahí en eso se cuela la violencia intrafamiliar que muchas veces desencadena y pone en riesgo la vida de los pibes, ¿no? sin duda. ¿Y qué derechos y qué obligaciones tienen las familias que se inscriben para recibir a estos chicos? Mira, en principio, justamente como es una medida de protección que va con control al Poder Judicial, bueno, se formaliza la responsabilidad de esas personas frente al cuidado temporal de estos pibes, ¿no? Ajá, Es decir, que en ese sentido, junto con el acompañamiento del organismo y otros organismos, van tomando decisiones en conjunto, ¿no? Digo, sí, si la familia dice, mira, de hecho ha pasado que la familia justo tiene planificado
un fin de semana en algún lugar porque tiene que viajar y demás, y bueno, allí la familia dice, no, pero que venga con nosotros. Bueno, ahí hay como ciertas posibilidades de autonomía que por supuesto no afecten la vida de los pibes, ¿no? Entonces, Claro, las responsabilidades o el derecho de la familia es justamente eso, proveer cuidados de manera lo más afectiva posible, ¿no? sí. Y después el Estado no se retira de ahí, digo, sigue regulando estos cuidados, Hay una porque de hecho supervisión también. exacto, exactamente. Incluso el programa de acogimiento familiar tiene algunas acciones, digamos, concretas que vienen por añadidura, ¿no? Sí. En este momento, nosotros somos una de las pocas provincias que, si bien es acotado, pero sostenemos un subsidio que está destinado a poder cubrir algo de la canasta básica de esa provisión de cuidados que generan las familias de acogimiento, ¿no? Entonces tenemos un subsidio para eso e incluso los hemos incorporado a esta familia de acogimiento para entregarles la tarjeta que maneja el programa de bienestar de nuestro ministerio, que Ujú. también es un monto de dinero destinado a la compra de alimentos, y los incorporamos a estos niños, niñas o adolescentes a la cobertura de la obra social, ¿no? Entonces, de alguna manera, intentamos que no sea simplemente aparezca una familia y le damos un pibe, sino por el contrario, bueno, seguir acompañando y generarle algunos apoyos para que sea un poco más liviano este tránsito también para la familia que se dispone. Mariano, ¿qué tal? Jorge Murga, buenas tardes. Un gusto. Mariano, la consulta tiene que ver con, hay posibilidades también para aquellas personas que por ahí alguna mamá da a luz, ¿sí? Y por Mm, X motivo, razón, no quiere a ese bebé mm, y lo quiere dar en adopción o por lo menos no lo quiere tener. mm. Este, ¿Entra también esta posibilidad? Mira, ocurren esas situaciones y por lo general quienes nos anotician un poco de eso, de repente son los servicios sociales de los hospitales, ¿no? Porque aterriza quizás alguna persona que está gestando y dice yo no quiero, ¿no? Bueno, ahí convocan al organismo de protección y hay una serie de intervenciones que se producen previamente, ¿no? De despejar un poco de qué se trata esto, de qué otro modo acompañar, porque muchas veces esas gestaciones son productos de abusos, ¿no? Y por ahí no están denunciados o no están dichos y esa es la razón por la cual no lo desean sostener. Digo, se abre como un mundo, pero es central que el organismo intervenga para poder despejar un poco eso, ¿no? Y en caso de que efectivamente el organismo con su evaluación considere que efectivamente ese niño no puede estar ahí porque está en riesgo, porque la madre no lo va a cuidar o porque no hay otro que lo vaya a cuidar, bueno, ahí sí se toman las medidas pertinentes. Digo, siempre es en el marco de resguardar, ¿no? La vida de los pibes, te diría así a grosso modo, No, ¿no? seguro, seguro. Y por ahí, Eso y por, sucede, de hecho, claro. hay muchas situaciones que pasan de ese estilo en la provincia. No, y por ahí no solamente puede ser a través de un abuso, que por ahí esa madre Ajá. no quiere saber nada con ese bebé, Totalmente. sino también hay otros factores por ahí que pueden Sí, aparecer, porque la mamá sí, ya tiene mucha cantidad de hijos, porque, bueno, por cuestiones que por ahí no está bien sí, hoy económicamente, porque, bueno, tiene una sí. vida bastante compleja. O sea, ¿Mm? pueden haber muchos factores, ¿no? Hay un montón de factores y por eso justamente frente a ese escenario que se abre, digamos, frente a esa decisión de repente de una persona que acaba de parir, digamos, bueno, ahí se abren cuestiones que tienen que ver con, bueno, quién es el progenitor, quién es la familia, los abuelos, digo, ahí se van abriendo las redes más primeras, que es las que nos van dando pistas de por dónde acompañar esa situación. Por eso siempre, como te mencionaba antes, ¿no? En este relato que te hacía brevemente, Ujú. de que uno apela siempre, siempre a la familia ampliada, ¿no? Esa es como la primer puerta por donde ingresa. Si en la familia ampliada no aparece nadie, un abuelo, un tío, un hermano que acompañe esos procesos, bueno, pues bien, serán otros, ¿no? Y serán familias de la comunidad. Pero menciono esto que decías, aprovecho, es que este programa de acogimiento familiar, más allá de las circunstancias por las cuales sea una instancia que se haga uso, digamos, se aplique, es distinta a la de Claro, la adopción, ujú, ¿no? Digo, hay una diferencia ahí. Es claro, una claro. instancia más, pero la diferencia justamente está en que el programa de acogimiento marca una temporalidad porque lo establece la ley, ¿no? A diferencia del proceso de adoptivo, que una vez que se inicia y efectivamente se produce a través de sentencias y actos administrativos, que también interviene el Poder Judicial, estabilizamos los cuidados de alguna manera de por vida, uno podría decir, ¿no? No es temporal. Entonces, por eso también lo que tiene el acogimiento familiar es que efectivamente si se cumplieron los plazos que marca la ley de 180 días,
por las razones que las cuales se haya tomado esa medida, bueno, ahí hay que ir a buscar una medida superadora, ¿no? Que Claro. implica justamente sugerirle al juzgado, luego de toda una serie de abordajes y de información que hay que recabar, que bueno, que este niño debería poder estar en un estado de preadoptabilidad, ¿no? Para Eh, que inicie el siguiente proceso. Mariano, por último, de mi parte, aquí en Río Grande tenemos un hogar Sí. donde, bueno, también hay chicos ahí con diferentes dificultades, ¿no? Que, bueno, que no están con su familia, obviamente. ¿Esos chicos tienen la posibilidad también del acogimiento familiar, en este caso, en este programa? ¿Está la Bueno, esto posibilidad? que vos mencionás es una residencia de cuidados no parentales, la que te mencionaba, y solamente hay un niño hoy en Río Grande, no hay varios niños. Ah, ah. Es solo un niño, que es un niño que está en estado de preadoptabilidad hace poquito y se está iniciando un proceso de adopción. ¿Ah? Yo tenía entendido que habían dos, pero bueno, no sé si. Mira, yo, digamos, manejo como la información muy formal y capaz que si fue hasta ayer 2 y yo no me enteré todavía, es posible, digamos. Bueno, Pero pero al digo, margen no de hay eso, no, cantidades de niños. Digo, lo claro. importante es señalar esto porque justamente lo que se prioriza es que los niños no ingresen a la residencia. Pero no porque sea un mal lugar, esto también hay que poder nombrarlo, ¿no? Porque si no, parece queda como siempre en ese lugar de, lo peor que te puede pasar es ir ahí. Porque digo, es una institución que está en el marco de la ley y claramente hay que mirarla también porque ese Ujú. lugar tiene que ser de resguardo efectivo, Claro, ¿no? claro, claro. Entonces, digo, más allá de las transformaciones que hay que seguir pensando y trabajando y demás hacia el interior de ese lugar, no es lo peor que te puede pasar. Digamos, esto es importante mencionarlo porque si no parecería que a veces no es muy sencillo, ¿no? Buscar familias de acogimiento. No solo porque no haya familia, sino porque la experiencia de lo familiar de muchos de los pibes es muy compleja. Entonces, a pesar de que uno dice, che, pero esta familia te está esperando, bueno, quizás para un niño las representaciones que tiene alrededor de cuidados en familia no sea la que uno sospecha que debería tener, ¿no? Entonces a veces le genera temor, le genera posibilidades de que, bueno, para mí eso no es que me cuiden, yo no tengo esta experiencia, Ujú. tiene su complejidad, ¿no? Porque, digo, hay situaciones que atraviesan los pibes que dejan marcas y secuelas muy significativas, Seguro. ¿no? ¿Y Entonces, hasta qué edad? Porque hay chicos, por ejemplo, sí, en el hogar que una vez que sí. cumplen los 18 años ya no pueden permanecer más allí, por ejemplo, ¿no? Exactamente, pero hay algunos programas y algunas estrategias que fuimos creando para acompañar ese egreso, ¿no? Ujú. Que también es un egreso que tiene sus complejidades, porque muchas veces, bueno, los adolescentes, este, digo, no, es difícil a veces revertir, ¿no? Algunas experiencias y se retiran, ¿no? Y de alguna manera después quizás a los meses regresan, no se desaparece como referencia, ¿no? Incluso muchas veces son frente a algunas necesidades que tienen, vuelven a la residencia y nos convocan, digo, hay como mucha modalidad, pero incluso hay un programa nacional que se llama Acompañamiento al Egreso, PAE le decimos, que también está sostenido mediante ley, y que ese programa tiene algunas condiciones y tiene alguna erogación de gastos como para permitirle a los pibes hacer alguna cosa con eso, ¿no? Entonces intentamos ahí, muchas veces, el año pasado hemos logrado incorporarlos al ámbito de trabajo a 2 adolescentes que egresaron de la Resi de Río Grande, entonces están trabajando. Con algunos pibes y pibas, digamos, se pueden algunas cosas y con otros se puede otras, ¿no? Me parece que ahí hay una complejidad para mirar. De Ujú. igual manera, no quiero dejar de decir esto que me preguntabas, es que los pibes que están en la Resi siempre es un intento que vuelvan al ámbito de lo familiar. Es decir, no es que una vez ingresado ahí no se sigue pensando en posibilidades y en alternativas para que ingresen a cuidados familiares, ¿no? Alternativos por el programa Ajá, de acogimiento. Eso sigue estando como alternativa. El correcto. punto muchas veces es que esto que te menciono, ¿no? Las experiencias quizás no son las mejores y bueno, ahí hay que seguir trabajando con los adolescentes en que hagan esos intentos, ¿no? Que a veces son dolorosos para Sí, ellos. sin dudas. Pero bueno, ahí hay que seguir impulsando a que la convivencia con otro y con otra tiene, ¿no? La gratificación de los cuidados, la construcción de los vínculos y demás, ¿no? Sin Porque duda. eso tiene que ver también con su proyecto de vida. Sí. Mariano, para completar la información, entonces, aquellas familias que estén interesadas, ¿cómo deben inscribirse o si necesitan contar con más información, a dónde se deben dirigir?
Fundamentalmente tenemos dos vías. Ajá, Tenemos una en la página de gobierno oficial, en la solapa del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia. Ahí hay un recuadro cuando uno ingresa, dice programa de acogimiento. La persona interesada carga sus datos y según la localidad, los equipos se comunican para poder asesorar, darle la información pertinente y efectivamente que puedan sumarse al programa, ¿no? sí. Y en Río Grande tenemos nuestras oficinas en Aeroposta 1237, pueden acercarse allí, que los equipos los van a recibir, por supuesto, ¿no? Lo mismo en Tolwyn, en la delegación de gobierno, y acá en Ushuaia también en el barrio de las 60 viviendas, porque es un programa provincial, ¿no? Entonces, esas son las posibilidades de poder tener acceso a la información y poder sumarlos, que es un poco lo que estamos proponiendo en este momento. Sin duda, sin duda. Bien, licenciado Mariano Ponce, te agradecemos enormemente tu tiempo y bueno, todos estos detalles que nos ha brindado, que ha sido realmente interesante. Muchas gracias a ustedes por el espacio y por interesarse por la temática y estamos en contacto. Un abrazo para cada uno. Igualmente para vos, muy amable. Que Hasta tengas luego. buen día.